Detienen al hermano del gobernador con licencia, Ángel Aguirre. Ingresa al penal del Altiplano. Se tiene acreditado que un grupo de personas, entre las cuales se encuentran ex servidores públicos del estado de Guerrero, recibieron durante los ejercicios de 2012, 2013, 2014, recursos provenientes del erario público local y federal en sus cuentas bancarias personales. Concretan primer acuerdo integrantes de la CENTE y autoridades. El próximo viernes, los docentes recibirán los salarios pendientes. Durante toda esta semana, el acuerdo con Gobernación y con CEP es que esta comisión esté de manera permanente, subiendo los casos de las incidencias y emitiendo nóminas complementarias, de tal forma que para el día viernes estén pagados todos los compañeros. Manifestaciones en Guerrero. Maestros bloquean el aeropuerto de Acapulco. El conductor titular de la cadena NBC, Brian Williams, es suspendido 6 meses por contar historia falsa. Confirman muerte de rehén estadounidense secuestrada por el Estado Islámico. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al Primer Café. Raimundo Rivera Palacio, Paco Abundis. Es un día lleno de noticias sobre corrupción, bloqueos. Bueno, porque detuvieron al subdirector de Melate, ¿se acuerdan de aquel caso donde pues los directivos de pronósticos deportivos realizaron un video que demoraron para transmitirlo con segundos de retraso ante la opinión pública para colocar una bolita premiada, ¿verdad? Nada más que les cayeron, pues había tanta gente involucrada que tenían que agarrarlos y se fueron a la fuga porque realmente no era solo un fraude, sino una institución que es recaudadora de ingresos y que tienen la credibilidad, su fundamento de existencia, pues resulta que estos pilluelos cometieron un fraude de esa naturaleza. Pues ayer ya se detuvo a el subdirector de Melate, Hugo López, y ya está en uno de los reclusorios del Distrito Federal. Y también, por lo que tú estás hablando, la justicia está tocando la puerta muy cerca del gobernador con licencia de Guerrero, Ángel Eladio Aguirre. No es por Ayotzinapa, hay que decirlo, y estamos citando al Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, sino porque familiares de él y funcionarios y exfuncionarios de Guerrero durante su administración fueron detenidos ayer. 6 personas fueron detenidas ayer por el presunto delito de un fraude. ¿Cuál es la cantidad? Por 287.12 millones de pesos durante los años en que Ángel Eladio Aguirre fue el gobernador de Guerrero. Este gobernador con licencia, y es su hermano y su sobrino, 2 de los involucrados. Y su hermano, Carlos Mateo Aguirre, es el principal acusado. Está su sobrino y están 4 empresarios muy vinculados a Ángel Eladio Aguirre desde hace muchísimos años. ¿Cuál será el antecedente de este caso? ¿Qué caso similar hemos tenido? De este tipo, yo no recuerdo, Paco. No hay antecedente, yo no recuerdo dónde tu entorno más cercano, familiar y empresarial, se vaya a la cárcel por corrupción y que tú estés ahí en medio sintiendo el calor por todos lados. Él y su hijo, porque su hijo pues es candidato para alcalde de Acapulco. Bueno, su hijo, que no está, cuando menos en toda la información disponible, no está en ningún momento vinculado a este caso, pues de cualquier manera, si tu tío, si tu primo, si los empresarios más cercanos a tu padre cometieron un fraude de este tamaño, en obra pública, mucho en Acapulco. Y cuando él era gobernador, o sea, ¿cómo no le van a pisar los talones al gobernador? ¿Es la cantidad, el número de involucrados? Es el número de involucrados. Yo creo que la cantidad es secundaria frente al número y la calidad de los involucrados en términos del entorno de Ángel Eladio Aguirre. El gobernador con licencia no ha dicho nada todavía. ¿Qué tan fundamentado crees que esté? Yo siempre supongo y siempre se caen las cosas. Es que él cree en los unicornios, en el Popocatépetl. Yo pienso, Paco, y te voy a responder, que
en este momento el mensaje político es más importante que el jurídico. Sí. Entonces sí me parece, y esta es una hipótesis, de que como les cuesta trabajo, después de tantos meses, decir es que el gobernador Aguirre, pues es que sí tuvo una responsabilidad en el caso de Ayotzinapa por omisión, y sí hay artículos en la ley de responsabilidad de funcionarios públicos que se pudieron haber aplicado, pero es que no podemos aplicar porque al mismo tiempo que se le podría decir por omisión, pues resulta que el gobernador Ángel Eladio Aguirre, la noche del 26 de septiembre del año pasado, el día que sucedió lo de los normalistas de Ayotzinapa, pues es que se informó al subsecretario de Gobernación Luis Miranda de lo que estaba pasando y se informó al comandante de la zona militar 35 en Chilpancingo sobre lo que estaba pasando. Entonces, en el caso específico de Ayotzinapa, decirle fue omiso el gobernador, tendrías también que decir, bueno, voltear la cara y decir, ¿y qué sucedió en la Secretaría de Gobernación cuando fueron informados y no hicieron nada? ¿Y qué pasó en la zona militar o en la Secretaría de la Defensa que también les informaron y no hicieron nada? Por lo tanto, destaparle por ahí, creo que esa es la razón por la que no se le fueron al gobernador Ángel Eladio Aguirre en el caso de Ayotzinapa, es porque las enaguas son muy cortas para poder seguir, digamos, protegiendo funcionarios por el caso de omisión, claro, no por comisión. Pero por en este omisión. caso, pues, pero en este caso, es difícil, como no puede, pienso yo, de que tiene que haber en el caso de Ayotzinapa realmente sanciones de esta naturaleza. Hay responsables políticos. O sea, hay responsables que son los criminales, sí, ¿verdad? Y los autores intelectuales. Pero hay una serie de omisiones por parte de autoridades de otro nivel que no estaban... O sea, decisiones que no se tomaron. Decisiones que no se tomaron. Oye, por omisión. Yo lo veo más en el contexto electoral, porque seguramente estaban pensando que este dinero que se robaron o se resguardaron también lo iban a inyectar a las elecciones. Yo creo que este dinero que si es cierto que se embolsaron todo eso, se lo embolsaron. Sí. Así no lo van a usar para que gane el hijo de... Alguien te podría acusar de optimista. Sí, ¿verdad? Sí, por lo menos que lo usaran en otra cosa. Siempre pensando en el bien político electoral. Siempre pensando en los demás. De cualquier manera, vamos a hablar con más detalle sobre este tema. Ya con los puntos, exactamente, con la atención, con la conferencia de prensa anoche, el procurador, junto con el jefe de la Agencia de Investigación Criminalística, Tomás Cerrón, y el comisionado de Seguridad Pública, que es Monte Alejandro Rubido. Pero vamos directamente al PAI. 30% de los impactos es lo que ya trae hoy la prensa sobre este reportaje del New York Times sobre... El esperadísimo reportaje del New York Times sobre el exgobernador de Oaxaca, José Murat, y su hijo Alejandro Murat, director del Infonavit, que se esperaba verdaderamente interesante porque lo anunciaban como the power brokers, los intermediarios políticos. Los intermediarios del poder. Del poder. Del poder, sí. Entonces, inclusive la cabeza del reportaje, que dice una familia política con relaciones cercanas al PRI, me parece que desde con casas en Estados Unidos. Que desde la cabeza es como medio tonta. Medio tonta. O sea, con relaciones con el PRI, ¿qué creen? Pues es que sí son del PRI de toda la vida. Sí, punto claro. Número segundo. Creo que el New York Times perdió una enorme oportunidad para poder hacer un gran perfil sobre el trabajo importantísimo que hizo José Murat en la arquitectura del Pacto por México. No lo desarrollan. Es decir, el artículo es básicamente una descripción de quién posee qué, en dónde. Eso es quién está arriba, de dónde. ¿Por qué hacer enunciados? Lo de quién tiene qué. O sea, sí hace... No, bueno, dice quién y dónde están. Sí, ¿Quién vive al lado de? Seis propiedades de las cuales en el mismo reportaje la familia Murat dice, no, esa propiedad no es mía, esa propiedad es de mi tío. Sí. En algún caso dice Alejandro Murat sobre un departamento cerca del museo del MoMA, el Museo de Arte Moderno en Nueva York. El de la 55. Sí, el de la calle 55.
Y hablan con el tío y dice, sí es mío. Sí, es lo que dice mi sobrino, sí es mío. Y aquí están las pruebas. Está otra operación que es un departamento adquirido por su esposa. Y está la documentación de que es por su esposa. El New York Times decía, él y familiares. Entonces tampoco se descalifica ese sentido. Ahora, lo interesante de leer el artículo es todo el esfuerzo que hacen, no solamente estos personajes, sino personajes alrededor del mundo, de esconder el hecho de que ellos son los dueños. De hecho, que es el enfoque en verdad del artículo. Pero bueno, ¿cuántas? De hecho, cuando llega a haber nombramientos, que hemos hablado sobre el conflicto de interés, llega a haber nombramientos en Estados Unidos, entonces lo que hacen es sus propiedades, sus inversiones se van a un fideicomiso, donde ellos no tienen realmente una injerencia para evitar el conflicto de interés. Lo que digo es que tampoco es nada excepcional, nada nuevo, y de hecho el propio reportaje, desde un principio se ha dicho, esto no es un tema sobre corrupción. Aquí, ¿por qué razón dijeron que iba a ser sobre una denuncia de corrupción? No tengo idea, pero es que es tan ligera la opinión pública y los políticos que inmediatamente te dicen, va a salir el sol, se va a acabar la tierra. ¿Y quién está hablando que se va a acabar la tierra? Nada más va a salir el sol porque va a ser de mañana. Entonces, rápidamente se metieron en eso y se cuentan y dicen, es que aquí está la prueba. No hay nada. El propio New York Times dice, este tipo de operaciones inmobiliarias no son fraudulentas. Lo que hicieron es utilizar ciertos casos de personas en el mundo, inclusive estadounidenses, para mostrar qué tipo de vecinos hay en Nueva York, en Manhattan. Ahora, cuando digo... Y tiene otro tono respecto al primero, porque el primer artículo es, desde el título, es riqueza escondida atrás de fideicomisos o empresas porque coraza. Porque es un funcionario le encontraron cosas en el tema de Malasia. El segundo tema, que es sobre un empresario de la India, que es una riqueza de datos que si no estás interesado en el tema te aburre, como fue el caso de varios de nosotros, que hay tanta información. Por eso es tan sorprendente la deficiencia en haber logrado armar una gran historia sobre realmente... Está descafeinado. No de power brokers. O sea, Alejandro Murat no es un power broker. Es un joven que está en una carrera política, que fue director del Canal 34 en el Estado de México, que por cierto no lo menciona. O sea, él tiene una carrera política y de servicio público al margen del papá. No lo tocan, no hablan de referencia. Es un funcionario en el gabinete legal ampliado. De hecho, recurren a la ironía. Porque empieza con el tuit de Alejandro Murat, donde tuitea que en el hashtag Homes with Value, la cosa más importante en la vida es tu casa, ¿no? Que lo tuiteó alguna vez, y entonces empieza a encontrar reflexión de algo sabrá sobre casas. Yo sí creo que el New York Times, con tantos meses que tuvieron para hacer este reportaje, perdió, pero para hacer este reportaje esta parte de Murat como 4 meses. Perdió una gran oportunidad de haber agarrado inclusive todo lo que se ha publicado en la prensa mexicana, y hacer una gran historia sobre el Pacto por México, ¿verdad? Que hubiera sido verdaderamente interesante, porque ya no es lo mismo estar leyendo en un lado una cosa, estar leyendo en otro lado otra cosa, que está todo, es información pública. Y es sobre cómo se construyó a través de la persuasión de 2 liderazgos políticos en el PRD y en el PAN, y Murat trabajó muy fuerte en la persuasión con los chuchos para que trabajaran en el Pacto por México, para construir lo que fueron durante los 18 primeros meses de gobierno, pues el gran asombro en México y en el mundo de la capacidad de gestión parlamentaria del presidente Peña Nieto. Las reuniones del Pacto por México se hicieron en su casa. Hay videos en la red, públicos de reportajes en su casa, donde están hablando los protagonistas. No hay nada secreto, no hay nada de esto explorado. Cuando se van un poco a su gestión como gobernador, llena de lugares comunes. Al atentado. Pero que ni siquiera hablan de los contextos, de las investigaciones, de nada. O sea, realmente es, en este sentido, una excepción frente a lo que habíamos visto en la propia serie, por lo ligero
y lo insulso, tú lo dijiste, Paco, de la información. Qué lástima, porque a mí sí se me antojaba ver un gran reportaje sobre la arquitectura del pacto. Ahora, yo no sé si para un lector estadounidense, porque el New York Times escribe para un lector estadounidense, cómo interpretarían el artículo, porque pues como nosotros tenemos un contexto mucho más profundo, que nos toca hacer a diario, pues a lo mejor nuestros comentarios por la falta de profundidad tal vez no se aplica cuando están pensando en el auditorio estadounidense, pero aún así se me hace muy no llega a la esencia de lo que estaban tratando de defender. ¿Qué va a pensar un lector estadounidense? Dicen que esto es así y aquí mismo dicen que no es cierto. Dicen que su departamento en el edificio Time Warner, de $12 millones, textualmente, es modesto, claro. Para los estándares que hay en el edificio Time Warner, en los departamentos, digamos, hay dúplex que son de $80 millones, pues un departamento de $12 millones en ese edificio, dices, tú sí que eres medio pobretón, ¿eh? O sea, un departamento republicano. ¿Qué necesidad? Te consigues un departamento mucho más amplio en otro lado, pero necio, quieres estar en una esquina del Central Park, pero con 12 millones de dólares debes de tener la ventana viendo hacia el río Hudson, o sea, hacia Nueva Jersey, hacia Union City, no hacia Central Park. Sí. Me puedo imaginar. Por eso te digo, creo que el New York Times perdió una gran oportunidad de haber explicado algo que enuncian. Dicen cómo hay miembros del viejo PRI que han jugado un papel importante en el nuevo PRI. Y creo que el gran vínculo era el Pacto por México, por el papel que tuvo José Murat en la arquitectura, y él fue el anfitrión de innumerables reuniones, y él también fue un factor importante, por ejemplo, en las negociaciones de la CENTE. La línea estratégica del gobierno federal con respecto a la licencia magisterial, la marca José Murat, que por cierto, ese tema, ni una línea está en él. Y de hecho... por eso te digo, hay cosas muy importantes para demostrar que sí es un power broker. No aparece. Oye, ese es el segundo tema en el país informativo. El segundo tema, de 26% de los impactos, pues la disidencia magisterial, después de... Le bastaron 48 horas de presencia en el Distrito Federal y de plantón para lograr su cometido. Oye, yo sé que vamos a hablar de esto más adelante, pero se habla de que ya se llegó a un acuerdo. Yo no estoy segura que ya llegó a un acuerdo, según el gobernador de Oaxaca. Bueno, de acuerdo con el gobernador de Oaxaca, que fue el que dio el vocero por parte de las instituciones, se acordó que se les van a pagar a los maestros los puestos que estaban en controversia. 3.600 maestros en controversia en la nómina se les va a pagar. ¿Por qué no se les quería pagar? Porque decían, bueno, no pasaron el examen de evaluación. O no lo hicieron. No lo hicieron, o no existen. Bueno, pues después de estas negociaciones en la Subsecretaría de Gobernación, donde estaba también el gobernador Gabino Cue, se acordó que se van a pagar a 3.600 maestros, por lo cual, después de este acuerdo, dijeron los maestros, bueno, muy bien, ya está, ahora nada más cumplimos lo que nuestro mandato de estar 72 horas en el plantón y nos regresamos a Oaxaca. Hoy se supone que se regresan a Oaxaca, pero ya con el compromiso que se les va a pagar. Vamos a hablar sobre esto. Sorprende un poco nada más la comunicación, de cómo contrasta con el resto de, digamos, de lo que está en la prensa, que es muy crítica con el movimiento. Es como si el gobernador tuviera responsabilidad más con los maestros que con lo que está pasando afuera. Digo, ya lo veremos. Pero aunque digo, es muy crítico con los maestros. Los maestros hacen su estrategia. Aquí es, ¿y quién autorizó que por encima de la reforma educativa se les pague? Yo creo que la crítica está como medio equivocada, ¿no? Pero bueno, como te dices, el gobernador es un simple intermediario, porque acuerdo con la reforma educativa, él paga, pero ya no es dinero del Estado, es dinero de la Federación. Y en principio no tiene capacidad sobre eso. No hay manera, es simplemente un pagador y entonces, se acabó. El que está violando la Constitución es el gobierno federal, en la Secretaría. Bueno, quien autorizó, no el gobierno federal, quien autorizó esto. Pero acaba siendo
La Secretaría de Educación, porque lo autoriza Gobernación, pero el que tiene que ya firmar, entonces creo que la Secretaría de Educación y Hacienda. Tiene que soltar los recursos es Hacienda, quien tiene que pagar es Educación Pública, pero quien ordena qué se hace entre este tema es Gobernación. 23% de los impactos es la captura de Mateo Aguirre Rivero, el hermano del gobernador con licencia. 14% del impacto en el PAI informativo que nos proporciona la agencia Intérite dice la Secretaría de Economía que los recortes al gasto público realmente no van a afectar y que se espera mantener los altos niveles de inversión extranjera directa durante este año. Y 7% de los impactos buscando posibilidades para allegarse recursos. La Secretaría de Gobernación, funcionarios de la Secretaría de Gobernación, anticiparon ayer que están evaluando, están estudiando abrir casinos tipo Las Vegas. Tipo Las Vegas quiere decir focalizados, claro. O sea, abrir casinos en la Ribera Maya, en Baja California Sur, Los Cabos y en Acapulco. Es decir, cuando es un modelo tipo Las Vegas, es que no es en todo el estado, es en zonas muy específicas de la República Mexicana. Qué mala idea. Y a mí se me hace muy mala idea. Pero ¿sabes qué? Con eso vamos a un corte, con una mala idea. Regresamos mucho más aquí en El Primer Café. Proceso Electoral 2015. Más de 33,000 personas fungen como capacitadores electorales y cerca de 5,000 ciudadanos son supervisores electorales. El dato útil para comentar en el café. La mano perfecta para informarte la situación de nuestro país la tienen Leonardo Curcio y María Amparo Casar. Crece al 4.4% Pakistán, Colombia está creciendo al 4.4% y este país no despega más. La gente está enojada. Las cartas están puestas sobre la mesa y con ellas un posible cambio para el rumbo de México. Tú y yo nos comprometemos a cambiarlo en esta mesa, pero que nos ayuden los políticos. Lo tomas o lo dejas. Miércoles 21 a 45 horas. Proyecto 40. Pasan los años y la historia se repite. Pero no, lo que se repite son los errores. En cambio hay cosas que no solo se repiten, siguen siendo lo mismo. Nos dicen que la economía va mejor. Pero a ti, ¿por qué no te alcanza? También nos dicen que la seguridad es un hecho. Pero ¿por qué nos faltan 22,000? En el PRD somos muy conscientes de lo que no funciona en México. Por eso, tu voz es nuestra voz. En el PRI te aplaudimos. Quienes vienen a ayudarnos a atender a sus familiares enfermos son admirables. Todavía no se me olvida cómo todos los mexicanos nos unimos en el terremoto del 85. Die Warmherzigkeit der Mexikaner ist mit nichts vergleichbar auf der Welt. Y el ingenio del trabajador mexicano es único. Por todo esto, los priistas admiramos a los mexicanos que trabajan para disfrutar de lo que más quieren. PRI, trabajando por lo que más quieres. Me queda claro que con estos no avanzamos. Cada vez estamos peor. Los que tienen el poder de cambiarlo no lo hacen. El dinero no alcanza. Y en todos lados hay más delincuencia. Ya no podemos seguir así. Lo justo sería tener un salario digno y que a los corruptos los metan a la cárcel. Cambiemos el rumbo con nuevas ideas. Que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Partido Acción Nacional. Treno. Por ser mundialmente famosos, pocos cuentan con un Picasso original. Entre ellos están, naturalmente, museos, coleccionistas y una casa de empeños. Estas piezas son de un libro llamado A los toros con Picasso. En tu opinión, ¿estas son reales? Si fueras dueño de un Picasso, ¿te atreverías a venderlo? Cada monocromático de Picasso tiende a valer entre 900 y 1,000 libras. El precio de la historia. Estilo inglés. Caleidoscopio. Miércoles 17:30 horas.
Carlos Mateo Aguirre Rivero, hermano del gobernador con licencia de Guerrero, Ángel Aguirre, fue detenido en Chilpancingo por la Policía Federal, acusado de desviar recursos del erario público por poco más de 287 millones de pesos. El director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, Tomás Cerón de Lucio, confirmó en conferencia de prensa la detención del hermano del exmandatario estatal, junto con su sobrino Luis Ángel Aguirre Pérez, además de Paulo Ignacio, Mauricio Francisco, Alejandro Carlos y Jorge Eduardo Hodges Acosta. Se tiene acreditado que un grupo de personas, entre las cuales se encuentran ex servidores públicos del Estado de Guerrero, sin tener vínculo corporativo o relación comercial con empresas que obtuvieron contratos de obra pública en el Estado de Guerrero, recibieron durante los ejercicios de 2012, 2013, 2014, recursos provenientes del erario público local y federal en sus cuentas bancarias personales. Cerón de Lucio refirió que la captura de estas personas la concretaron elementos de la Policía Federal en coordinación con las Secretarías de Marina Armada de México y de la Defensa Nacional. Comentó que esto en cumplimiento a una orden de aprehensión girada por el juez 5 de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en el Estado de México. Ayer por la noche se dio a conocer que los detenidos fueron ingresados al penal de máxima seguridad del Altiplano. El hermano del exgobernador de Guerrero ha ocupado diversos cargos públicos en ese estado y a nivel federal. Fue coordinador ejecutivo estatal en 2011 durante el gobierno de Ceferino Torreblanca, coordinador ejecutivo del gobierno de Guerrero en 2012 y coordinador de asesores de su hermano Ángel Aguirre, además de fungir como delegado en Morelos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 2013. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Este es el tema de la mayoría de las portadas del país, de los principales titulares. Y hay uno muy interesante, la Razón tiene una portada interesante, pero un poco imprecisa, pero sigue siendo interesante en el sentido de que desarrolla un árbol genealógico, pero no en donde resalta todos los familiares del exgobernador o el gobernador con licencia. Al gobernador con licencia, pero te haría entender de que son personas que fueron arrestadas o que podían estar involucrados en este robo del erario, como lo presentan. Pero lo que sí te da a entender este árbol genealógico es de que pues sí había un nepotismo bárbaro en el estado de señalado Guerrero. En prensa. Sí. Bueno, el árbol genealógico es el que sacaron en su momento, lo recuperan en ese momento. Ahora, esto es la mejor demostración de cómo tenemos el elefante en la sala y no lo vemos. Si revisamos algo público, que es el árbol genealógico, la ley de responsabilidad de funcionarios públicos te impide tener, creo que hasta tercer o cuarto grado, familiares en el gobierno, en la administración. Y aquí lo que vemos eran puestos de primero y segundo nivel en el gobierno. Bueno, todo ese tiempo nadie lo ocultó. No fue secreto, conocíamos este árbol genealógico, y aún así no pasó absolutamente nada, porque nadie dijo, y este no es un problema de orden legal. A donde voy es a la queja permanente. El término de la ley nunca está en nuestro imaginario. Mi intuición, predicción, es que las columnas de lo que queda de la semana, se van a tratar de este tema. Sí. Es decir, entre temas de nepotismo, o sea, ¿cómo puedes tener este árbol genealógico para que puedas llegar a tener este caso? Ahora, la pregunta para todos, políticos y medios, es ¿cómo puede existir este árbol genealógico y que nadie dijera, oiga, gobernador, ¿no será que usted está violando la ley? A lo mejor la ley en Guerrero te permite otra cosa, pero la ley federal no, este árbol genealógico no lo permite la ley federal. Aquí en el gobierno federal no puede haber nadie que pueda hacer esto, porque estaría violando la ley y no lo hay. Yo no sé si la ley de Guerrero sea más laxa en esta materia, lo dudo mucho. Sí, no, está hablando de 14 familiares que estuvieron o que estaban en el momento que él era gobernador como funcionario. Bueno, no necesariamente todo el mundo está implicado. No, es que hay que ser muy claro con es que lo sugiere ese es el problema de la razón, porque esto es lo que le llaman en la CIA propaganda subliminal, ¿verdad? No te lo dice, pero la forma como lo junta te deja en la cabeza la idea de que todos son
de que todos son involucrados. O sea, esta es una, digamos, editorialmente sería una canallada, porque esto no se hace. Tú puedes elaborar perfectamente en el contexto y con estos matices que te estoy diciendo. Se dicen, bueno, hay que está involucrado, su sobrino y los empresarios. Ahora, otra historia que puede ir acompañando, que diga, bueno, aquí había un problema desde hace mucho tiempo porque tuvo esta ligereza el gobernador con licencia de nombrar a sus familiares en puestos de gobierno y entonces sacas el árbol genealógico. No publicarlo, es lo como de lo publicas. Milenio, Excelsior, El Universal son más precisas, ¿no? Pues va directo. Hermano de Aguirre, cae por desvío un hermano de Aguirre, ¿no? O sea, es factual, es directo, es noticioso. Y es noticioso porque además fue sorpresivo. O sea, no se veía venir. Nadie lo veíamos venir, ¿verdad? No. De hecho, ayer cuando al mediodía empezó a circular la información, parecía algo... ¿Qué es lo que pasó? Es el mismo Miguel Ángel Aguirre que está en el imaginario. Angelerario Aguirre. Angelerario Aguirre. Traicionó el subconsciente. Angelerario Aguirre. No, y va a seguir dando nota. Lo interesante va a ser el impacto político en el PRD por el proceso electoral. Seguramente va a haber muchos cuestionamientos de nuevo a los chuchos, ¿o no? De seguir apoyando a un candidato, o de seguir apoyando a un político que de una forma u otra en su momento era priista, se va al PRD, pero que ya no sería la lectura. Hoy por hoy yo sí creo que si el PRD no se está preparando para el golpeteo, que se vayan preparando. Ya que metiste el camino electoral, y aquí está Paco, a ver, no les ha llamado la atención, o no les llama la atención, que en los últimos 10 días aparecen 2 fotografías de 2 precandidatos del PRD a la gubernatura de Guerrero, los 2 vinculados a Ángel Aguirre, Sofío Ramírez, el senador, y Beatriz Mójica, la ex secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de General Aguirre, y ahora viene lo del hermano. Vamos, puede no estar vinculado, pero que como que el nombre Aguirre está un poco quemado en Guerrero, creo que en el lenguaje político de los símbolos. ¿Y será que el senador, me parece que estaba... el senador Sofía? No, Peters, Ríos Peters. Ríos Peters. Peter. Es uno solo. Sí, y es con I, no es con E. Está bien. Dios, estoy recibiendo clases. No clases, nada más precisiones. Oye, por cierto, se rapó. Pero tal vez sabía algo o asumía o olía que algo así iba a suceder. No creo que nadie asumía ni olía lo que estamos viendo. Creo que Pero la investigación debe llevar al control, ¿no? Pero no salió. Pero ya el impacto mediático y político no está hecho. Pero no salió nadie realmente. Fue una sorpresa. Yo no he escuchado a nadie que diga, bueno, esto ya se veía venir. En tu respuesta de si esto está documentado o no, dices es más importante el mensaje político, no solamente sobre el PRD, sino sobre el tema de impunidad. Claro. ¿No? Creo que es más importante ese... O sea, de acuerdo, sí. A los funcionarios, a los familiares sí les pasan cosas, supongo que es el mensaje. Vámonos a otro tema, vamos a ver si puedo decir una frase sin un nombre correcto. Es que necesito más café, me voy a traer más café esta mañana. Luego, es mi inglés. Luego de más de 6 horas de negociación con autoridades federales y estatales, el secretario general de la sección 22 de Oaxaca, Rubén Núñez, el acento en la N. Que todos los trabajadores del magisterio oaxaqueño recibirán el pago de su salario. Yo no sé cómo pudieron prometer eso, veamos la nota. Fue un segundo día de caos en la Ciudad de México. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación salieron de su campamento instalado en el Monumento a la Revolución y marcharon sobre Paseo de la Reforma. Durante horas, el contingente se adueñó de los carriles centrales de esta avenida. Aquí vienen de alguna manera pues a dislocar, digamos, la vida normal de la ciudad, de los trabajadores, de otros trabajadores que pues por supuesto también se sienten afectados.
En el segundo día de protestas para exigir el pago de salarios pendientes, los maestros se detuvieron en varios puntos, entre ellos el Senado de la República y la Embajada de Estados Unidos. Llegaron al Ángel de la Independencia, lo rodearon y continuaron caminando, pero ahora con dirección al centro. Ya en Avenida Juárez, los profesores esperaban conocer los avances en las negociaciones que mantenían representantes de la CENTE con el gobierno federal. En la reunión realizada en las oficinas de Bucareli, se logró un primer acuerdo. El secretario general de la sección 22, Rubén Núñez, aseguró que las autoridades aceptaron reconocer el pago de todos los trabajadores oaxaqueños. Esto incluye cubrir el salario de los más de 3,000 profesores, así como de otras incidencias. Durante toda esta semana el acuerdo con Gobernación y con CEP es que esta comisión esté de manera permanente, subiendo los casos de las incidencias y emitiendo nóminas complementarias de tal forma que para el día viernes estén pagados todos los compañeros. Sin embargo, esto no significó el retiro del plantón que mantienen los docentes en el Monumento a la Revolución. Los manifestantes levantarán su campamento hoy, una vez que se cumplan las 72 horas de protestas programadas. Al respecto, el gobierno capitalino informó que no permitirá afectaciones en las principales avenidas de la Ciudad de México. Garantizó el derecho a la manifestación y afirmó que el uso de la fuerza pública siempre será la última opción. Obviamente la afectación que se estaba haciendo con este intento de plantón en Reforma no lo podíamos acompañar, de manera clara lo señalamos y ellos sabían que eso no podemos acompañarlo porque era una afectación mayor a la Ciudad de México. Pero mientras en el Distrito Federal se desarrollaba esta marcha, en Guerrero otro grupo de trabajadores de la educación se manifestó en Acapulco. Maestros de la CENTE acompañados por integrantes del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación y de la Coordinadora Estatal se congregaron en la costera Miguel Alemán. A ellos se sumaron normalistas y padres de los jóvenes desaparecidos en Iguala, quienes bloquearon la entrada del aeropuerto de ese estado. Esto tras la cancelación del encuentro que tenían programado con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, para abordar la problemática generada a partir del pago de salarios atrasados. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Mira, yo insisto, sí he escuchado esta afirmación por parte del gobernador de Oaxaca de que sí se le de Gabino Cue, que sí se les pagaría sus salarios, los salarios retrasados. Eso lo dijo el gobernador, pero no lo ha dicho. O sea, yo no he escuchado esto del secretario de Gobernación. No, ni lo va a decir. Extraoficialmente, o sea, porque ni siquiera el subsecretario lo ha dicho, la Secretaría de Gobernación dice que no son 3,600 plazas, que son nada más 284. Es menos del 10%, como el 8% de lo que dice el gobernador Gabino Cue. Pero la voz oficial es la del gobernador Gabino Cue. Entonces, si él... ¿Pero por qué? Porque así se decidió. Pero estamos seguros, o sea, yo estoy cuestionando... No, pero por supuesto que sí. Si está el gobernador Gabino Cue, la Secretaría de Gobernación... Ahora es la primera vez también que él toma la vocería. Bueno, le dicen, da la cara, ¿no? O sea, no nada más quédate en el Palacio de Gobierno de Oaxaca. Mira, yo no me extrañaría que el gobernador por su propia cuenta salió a hacer estas declaraciones. ¿Tú crees que va a ser el gobernador de su propia cuenta y que le diga a la Secretaría de Hacienda, oye, ahí me dice la Secretaría de Gobernación que es el 8% de lo que dices, pues no vas a tener dinero? Yo, como vienen las cosas y el problema que tiene el gobernador Cue, no me sorprendería. O sea, lo que tú estás diciendo es que el gobernador Cue es vocero de la CENTE y no vocero del gobierno. Yo creo que no. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, lo que comunica él, digo, si se le entiende es como si él quisiera quedar bien con la CENTE. Claro. Y digo, eso me parece que contrasta mucho con el tono general, tanto de columnas como de opinión pública, que muestra un cansancio. Voy a ser abogado del diablo. A ver. El que está sentado en el poder en Oaxaca es él, por eso, ninguno de los columnistas, eso, el que sufre las acometidas y los plantones permanentes de la CENTE y la caída en la ingobernabilidad y todo esto es él. O sea, por eso no me sorprendería que él se adelantó a lo que podría haber declarado el secretario de Gobernación. Ahora, déjame decirte una cosa. El subsecretario.
yo quiero ver el valiente de la Secretaría de Hacienda, porque no va a ser el secretario Luis Videgaray, que firme el oficio y diga, sí, vaya y páguenle a estos profesores violando abiertamente la Constitución. Bueno, déjame irme más allá. Si son 3.600 o son 284, es lo mismo. Sí. Es el mismo caso. Ahora, esa es una. Dos, esto no para. Bueno, hay alguna columna que sugiero hoy que van por 9,000 plazas. Bueno, ¿cuántas plazas? Claro. 9,000. Ah, claro. O sea... Son las 7,000 que no hicieron el examen, más 2,000 de las 4,000 de maestros que no existen. O sea, no existen. Cuando digo no existen es que ni existen sus nombres en ninguna... digamos, en un registro cotidiano en las escuelas, ni los conocen las escuelas que dicen que atienden, ni nunca nadie en la comunidad había escuchado esos nombres. Son 4,000, pero bueno, a donde voy es que 284, 3,600 es exactamente el mismo problema. Si es un maestro que no cumplió con lo que establece la reforma educativa y les pagan, pues ya hay una violación a la ley. Si son 3,600 en esas condiciones, es exactamente lo mismo. Dirán, bueno, es que son atenuantes, no es lo mismo uno que 284 y 3,600. No sé si esto clarifica de alguna manera que la motivación de la CENTE no tiene que ver ya mucho con los estudiantes, ni con las elecciones. Su primera, las elecciones, cuidado, porque sí. Pero tú dices de los estudiantes, su primera demanda sobre los normalistas de Ayotzinapa fue más o menos a la hora 46 de que ya estaban en el plantón. Dijo, por cierto, se nos olvida este tema. Clarifica un poco la intención del movimiento. El tema electoral, el secretario general de la sección 22, Rubén Núñez, que es el vocero, dijo ya desde el lunes que las elecciones en Guerrero las tienen como perfectamente puestas en la mira a través de su filial, que es la CETEC, de que no van a hacer. Dice, no, vamos a buscar que no haya elecciones este año. Sí. ¿Qué es lo que está haciendo la coordinadora? Está calentando el músculo para el próximo año, que son las elecciones en Oaxaca. Sí. Entonces, está ya preparando desde este lunes el camino para descarrilar las elecciones en Oaxaca o para meterlas en una dinámica como la disidencia magisterial en Guerrero tiene en este momento el proceso electoral en Guerrero. Ahora, yo decía, si se las dan o no se las dan, esto resuelve el problema de lunes, pero nada más. Sí. Porque hay que recordar que están en huelga, o sea, que los niños no están yendo a la escuela en Oaxaca. Sí, 1.300.000 de niños no están en la escuela. Viene como cada año la negociación con el sindicato. ¿Cuáles son los tiempos y movimientos? Entonces, el 15 de mayo, es lo que sucede el 15 de mayo en Oaxaca, lo que históricamente sucedió durante 40 años, que llega presión, negociación. Primer tiempo, llegan con el pliego petitorio, la licencia magisterial, y junto con el pliego petitorio llegan las tiendas de campaña. En este año no va a haber necesidad de llevar las tiendas de campaña porque ya están. Claro. O sea, están en plantón permanente en el centro de Oaxaca, estrangulando, como desde hace mucho tiempo, la economía de Oaxaca. Y también... ahora, por eso, aquello ya es simbólico, porque la presión es en el Distrito Federal. También hay que recordarle al auditorio que siguen las protestas en Guerrero. Ayer bloquearon el aeropuerto. Lo vimos, no lo bloquearon. La gendarmería impidió que tomaran el aeropuerto. O sea, no permitió que se interrumpiera. Pero sí, bueno, sí cancelaron, creo que un vuelo, tuvieron que posponerlo, pero la gente no podía llegar al aeropuerto. Un problema, y ya viene en el próximo mes, si mal no recuerdo, el tianguis turístico en Acapulco. Ajá. Entonces, el tianguis turístico en Acapulco, que seguramente lo van a hacer en la zona de Punta Diamante, donde debe estar sellado. No puede el gobierno no hacer el tianguis turístico. ¿Cómo lo van a hacer? No lo sé. O que lleguen 10 personas al tianguis, pero lo van a hacer. No hacerlo. Y tampoco ya lo pueden mover. Son muchos los preparativos, mucha la inversión, y es una gran feria turística. Va a ser interesante ver cuánta gente ya tiene sus reservaciones o sigue con el plan de llegar al tianguis. Vámonos a un corte, no se vaya. Yo no sé, tan sencillo como que bloqueen.
Proceso electoral 2015. Fueron convocadas más de 10 millones de personas para ser funcionarios de casilla. Representan el 13% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. El dato útil para comentar en el café. La cadena de televisión estadounidense NBC sancionó por 6 meses sin goce de sueldo a Brian Williams, conductor del programa Nightly News, quien reconoció haber falseado información durante su cobertura de la guerra en Irak en el año 2003. En ese entonces, Williams relató que iba a bordo de un helicóptero, el cual fue impactado por un lanzagranadas iraní. That hole was made by a rocket-propelled grenade, or RPG. Fired from the ground. It punched cleanly through the skin of the ship, but amazingly, it didn't detonate. A 12 años de distancia, un miembro de la tripulación de ese helicóptero desmintió esa versión, asegurando que el periodista llegó al lugar del ataque 1 hora después. Finalmente, Williams aceptó que mintió sobre su reportaje y confesó que en realidad él y su equipo viajaban en otro helicóptero y después del incidente pasaron varios días bajo una tormenta de arena en el desierto de Irak. This was a bungled attempt by me to thank one special veteran and by extension our brave military men and women, veterans everywhere, those who have served while I did not. I hope they know they have my greatest respect and also now my apology. Tanta fue la popularidad de Brian Williams que cada noche 8.5 millones de telespectadores veían el programa Nightly News, mismo que se posicionó en 2013 como el noticiero de mayor audiencia en los Estados Unidos. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Este es un tema de credibilidad. Sí. Cuando lo descubren porque se renueva el tema, porque sale algún protagonista en un blog y él y se reproduce y dice, eso que dijo no es cierto. Estamos hablando de un tema del 2003. Él sacó una explicación en un principio que no fue convincente, creció más. La NBC guardó silencio y estuvo la NBC viendo el manejo de crisis, la administración de crisis y cómo iba creciendo. Pasó del lugar 25 a más de 800 y algo en credibilidad. Sí. En un solo día. O sea, no puedo creer. Bueno, pues estos son el tipo de datos que llevó a la NBC a decirle, te tienes que ir 6 meses y realmente es... Probablemente va a ser permanente. Sí, es como para que no sea tan brusco, porque también la NBC pues ahí está reconociendo una falla en sus controles editoriales internos. Entonces vete 6 meses. Tú has hecho reportajes de televisión, yo lo he hecho. Yo voy con todo un equipo, chiquito, 3 o 4 personas en el caso mío, pero cuando él va a cualquier parte del mundo, seguramente el equipo que traía es de 10 personas, habría un camarógrafo y un productor adentro de las naves y tampoco fueron capaces de reportar. Amanpour de CNN viaja con un equipo de 80 personas. Ah, bueno, entonces, fíjate. O sea, imagínate los superestrellas de televisión. Alguno dará crónica de qué sucedió, ¿no? No, pero toda esta gente sabía y nadie fue capaz o lo reportaron y no les hicieron caso. O sea, hubo mucha gente que supo de eso. El dato que das es el fundamental. Es un tema de credibilidad. Sí. Entonces, si en este momento tu principal conductor de noticias tiene un problema de credibilidad, te afecta el negocio. Sí. Eso es como funciona realmente un mercado abierto y un sistema democrático de pesos y contrapesos, que esto es la parte interesante. No es de que, oye, este comentarista, este conductor del principal noticiero de televisión de Estados Unidos le dan 6 meses de vacaciones sin goce de sueldo, sino es la importancia que le dan a la parte de la credibilidad. Y por la discusión que se revela ahora que tenía NBC, da la impresión de que ya había sido criticado por otros eventos internamente, donde no necesariamente mentía, pero no era muy preciso en la información. Y que forma parte de esta... Aquí no fue una mentira flagrante. Aquí lo que sucedió es que no explicó todo, y al no explicar todo le dejó abierto a la imaginación para decir sí hubo una mentira, Frank. Él dijo que el avión pegó, que pegó el mortero, pegó el avión en donde iba él.
Y después dijo, no, bueno, no pegó el mío, sino pegó el avión que iba enfrente. Entonces, el helicóptero. sí hubo dolo ahí. Sí hubo dolo. Pero lo interesante es la reacción. Y esto es un caso en donde el que da las notas o da la información se volvió la información. Esto está en todos los noticieros. Está en primeras planas. En primeras planas, y un gran cuestionamiento de los mismos medios de comunicación sobre el tema de credibilidad. Esto es como ver una democracia. Sí. ¿Qué son los medios de comunicación? Son los contrapesos de los poderes establecidos. Bueno. Ahora, ¿y quiénes son los contrapesos de los medios? Pues son, punto número 1, las audiencias, los lectores, y punto número 2, los propios medios. Sí. Ahora, es el contrapeso de los medios. Parte del cuestionamiento es el exceso. Es decir, lo que están diciendo en varios críticos es qué necesidad. Claro. Es decir, si ya eras muy popular, ya eras muy famoso, tenías credibilidad, pero fue hace ¿por qué 12 razón? Años. Pero esto fue hace 12 años. Es que lo más increíble es que fue hace 12 años o 10 años. Sí, lo que dicen es que esta es una necesidad que tienen algunos periodistas por buscar una mayor popularidad. Sí, no sé. Y necesariamente. De hecho, su cobertura en sí mismo, pues lo hace diferente a muchísimos. Raimundo, ¿no te ha hablado cuando fue a la guerra de Vietnam? Vamos a seguir hablando de la democracia. El republicano Jeb Bush difundió una colección de mensajes electrónicos de cuando era gobernador de Florida, junto con el primer capítulo de un libro electrónico en el cual menciona su obsesión por los dispositivos móviles. El aspirante a la candidatura presidencial republicana, Jeb Bush, desató el escándalo en Estados Unidos. En un afán por impulsar la transparencia, difundió miles de correos electrónicos de sus tiempos como gobernador de Florida, con tan mala suerte que en ellos se revela información privada de miles de personas con los que intercambiaba correspondencia. La información contenida incluye direcciones de correo electrónico, direcciones postales, números de teléfono, de seguro social, información de trabajo, médica y más. Se trata de un libro electrónico que difundió su Comité de Acción Política, en el que Bush se presenta como una persona accesible, hasta el punto de dar a conocer su dirección de correo personal a los ciudadanos. En el documento, Jeb Bush recuerda que durante su mandato de 1999 a 2007, rara vez se apartaba de su dispositivo móvil. Incluso le dedicaba unas 30 horas a la semana a leer y responder correos electrónicos de sus colaboradores y ciudadanos de Florida. Esta situación ocurre en momentos en que los demócratas tratan de presentarlo como un empresario sin contacto con la gente. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Oye, reconoce que 30 horas a la semana se la lleva enfrente, ya sea su celular, computadora o su tableta, leyendo mensajes, respondiendo. O sea, sí sí parecería que tiene una adicción por los medios y por las redes sociales, que para un político yo creo que eso es bueno, pero para su familia, imagínate. O sea, de la vida familiar. Mira, de acuerdo con José Tarso, dice que El Primer Café es muy bueno. Dice, lástima que yo monopolizo la palabra. O sea, si él está con los celulares... Imagínate. Ya me están regañando. Ya te están regañando. A ver, platiquemos tú y yo. Sí, lo ignoramos a parece, todo está llevando a que la contienda electoral del 2016 en Estados Unidos va a ser Bush versus Clinton. Va a estar muy interesante. Eso, el día de hoy parecería... Otra vez. Es la reedición de Clinton contra Bush. Y en ese caso, en ese momento ganó Clinton. La pregunta es si el electorado está... vamos a ver cómo reacciona el electorado, porque ahora sí ya estamos hablando de aristocracias políticas. Oye, están algunos medios internacionales, están enviando mensajes de Twitter en este momento, que el presidente Obama está enviando al Congreso una solicitud para autorizar el uso de la fuerza militar contra el Estado Islámico. No hay confirmación. No. Esto es lo que están señalando ya algunos medios. Pero la solicitud es casi un hecho.
Parece que es un hecho. Hay preguntas si van a cambiar algo el lenguaje. Los demócratas están nerviosos ante el hecho de que de nuevo se van a mandar tropas fuera de Estados Unidos, guerras externas, no ajenas, pero guerras externas. Pero este es el momento. Yo esperemos saber la confirmación para ver cómo viene planteado, si es que se confirma. Te están diciendo que te calles. Lo que te estoy diciendo es que no saltemos a conclusiones, aunque me regañen. ¿Sabes qué? Pero pero sí es claro que este sería el momento de que se aprobara este acuerdo, esta legislación. ¿Por qué? Porque, como sabemos, se anunció que sí, murió esta estadounidense. A reserva de que me sigan flagelando, ¿no vamos a ver lo de las películas? ¿Queremos ver las películas? Bueno, sí. Bueno, vamos a ver las películas porque esto lo pide Raimundo. Lo prometimos ayer, cumplamos. Sí, y es muy interesante. Vamos, nuestro país tiene el boleto de cine más barato de América Latina. ¿A poco eso es cierto? Y ocupa el 4º sitio en asistencia a las salas. A pesar de esto, durante el 2014 los mexicanos no logramos superar las cifras registradas en el 2013. O sea, que estamos viendo menos cine. Veamos. De acuerdo con cifras dadas a conocer por la Cámara Nacional de la Industria del Cine y del Videograma, Canacine, los mexicanos disminuyeron las visitas a los complejos cinematográficos durante el 2014 en comparación del año 2013. Esto se refleja de la siguiente manera. El año pasado las ganancias de la taquilla fueron de 1,078 millones de pesos, con un total de 24.6 millones de boletos vendidos, mientras que en 2013 los números registraron una ganancia de 1,277.5 millones de pesos y se vendieron 30.19 millones de boletos. A pesar de que el año pasado no se superaron los números del 2013, sí hubo algo positivo pero para las películas mexicanas. Durante el 2014 hubo una asistencia promedio por título de 347,000 espectadores, mientras que en 2013 fue de 284,000 asistentes. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Conste que a mí me encanta el cine. Yo, de hecho, de vez en cuando voy al cine sola por ir al cine. A mí me encanta el cine. El problema es que ya mucho de lo que podemos ver en el cine, eventualmente, o en una forma muy rápida, ya lo podemos ver en nuestras tabletas o lo podemos ver en televisión o por cable. Pero ese evento, porque sí puede ser especial. Vas al cine, vas con una persona, platicas y luego ya lo puedes ignorar. Otra vez, esa es la visión más optimista, asumiendo que la gente el público está viendo por otros medios. El pesimista, el otro diagnóstico sería, se está consumiendo menos cultura. No. Yo diría sí, lo que está transformando es la plataforma de distribución. Sí, o sea, Netflix, los móviles, las tabletas van a matar al cine. ¿Cómo la telefonía celular mató a Radio Shack? Claro. Yo creo que sí, si uno ve la producción editorial y uno ve la producción de cine, no ha bajado. Lo que ha bajado es la manera de distribución. La plataforma de distribución no mata, simplemente te modifica la forma como lo consumes. Yo creo que es un gran debate, me parece, sobre las nuevas tecnologías. Con eso nos vamos. Gracias por acompañarnos aquí en El Primer Café. Adiós, Raimundo Riva Palacio. No, bueno, tenemos que corregir el inglés de Ana María. Ya ves que yo te quiero. Que lo corrija por Twitter. Hasta mañana.